minutito, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes a toda la audiencia de este conversatorio que ya vamos en la cuarta parte de lo que es vacunación y el COVID, la pandemia, y los puntos de vista científicos y puntos de vista acerca de los biológicos. Hemos conversado aquí mismo en los aspectos geopolíticos, en el inicio de la pandemia, la respuesta de los sistemas sanitarios, la respuesta en cuanto a la información que se da y que se vierte por parte de los gobiernos, la asistencia de gentes expertas para poder establecer todos los mecanismos de contención epidemiológicos y los protocolos. Acuérdense que nos agarraron con protocolos que no coincidían con lo que estábamos tratando, hasta que entraron las autopsias de los italianos y nos dieron luz en función a la trombosis endotelial que se presentaba en este padecimiento. Posteriormente fue verificado por las autopsias de alemanes hace poco y seguimos en el proceso de conocer esta patología, de entenderla. Existen elementos de patentes que dicen 2005 patente COVID-19, entonces hay muchas cosas que generan esa misma falta de información, falta de conocimiento, falta de estructura de enviar la información a la sociedad, genera suspicacias, genera conflicto, genera que veamos a veces otras cosas que pueden ser o no ser. Hay controversia, hay grupos independientes, hay grupos oficialistas, hay grupos privados, hay grupos, cada quien tiene una opinión diferente sobre esto que está pasando. ¿Y cuál es la respuesta de todo esto? Conovive México ha querido hacer estos conversatorios porque el diálogo es fundamental, la comunicación, entender qué está pasando. El tener información nos defiende a sí mismos de qué es lo que tenemos que hacer, porque acuérdense que en esto de la vacunación la decisión es personal, muy personal, y uno debe estar, para tomar decisiones, debe uno estar debidamente informado. Si no estás informado, no puedes tomar una decisión adecuada. Este es el cuarto conversatorio. Yo agradezco a los invitados del día de hoy, al doctor José de Jesús Coria Lorenzo, está con nosotros. Lo conozco. Sí, es asesor de la Subdirección de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, pediatra infectólogo adscrito al Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, coordinador de la Red de Vigilancia de Enfermedades Kawasaki en México y miembro de diferentes sociedades a nivel latinoamericano, a nivel México y a nivel de los Estados Unidos. Él es investigador en ciencias médicas B y ha estado con nosotros en los últimos 2 conversatorios. Tenemos también con nosotros al doctor Antonio Abraham Jalil, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México como médico con mención honorífica, egresado de Pediatría del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría y de la Americana Academia de Pediatría. Y actualmente es jefe de los servicios de pediatría del Centro Médico de Toluca. También tenemos con nosotros al licenciado Fernando Langarica Andonegui, que nos va a sopesar el aspecto de tipo legal que es muy importante en esta pandemia. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Corporativo, se dedica al derecho de familia, miembro de Conovive y Copalmesh y conductor del programa Legalidad y Justicia TV. Tenemos más compañeros pediatras con nosotros, es un placer, es un verdadero placer que estén con nosotros. Y el doctor Antonio Abraham Jalil, nuestro amigo, nos va a hacer el favor de presentarlos a cada uno para que los conozcan. Están con nosotros, también van a participar en el conversatorio. Adelante, Antonio. Sí, gracias. Pues presentamos primero a Gamaliel Ochoa, que está en el otro extremo del país, en Tijuana. Gamaliel es pediatra, egresado
hospital para el niño y miembro muy activo de la Sociedad de Pediatría de Tijuana. Trabaja en el ISSSTE y también trabaja en forma particular, ¿no? Siempre muy, muy activo en los eventos. Está también Raúl Becerril, que él es egresado del Infantil de México, pediatra y alergólogo, inmunólogo pediatra. Trabaja en las mañanas en el Hospital Nicolás San Juan de la Secretaría de Salud y en las tardes en el ejercicio privado aquí como socio del grupo. Y el doctor Enrique Castillo, egresado del Infantil de México, un hombre muy participativo desde Ciudad Altamirano en todas las sociedades y academias del país. Sean bienvenidos. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, la primer pregunta y como corolario del resumen que hemos hecho, si nos pudiera el doctor Cory hacer alguna semblanza, alguna resumen de estos, que es un poquito difícil lo que te estoy pidiendo, pero más o menos para que nos encuadremos, ¿no?, en lo que hemos estado platicando. ¿Y cuál es el problema del día de hoy? Invité a un experto en bioética de la Universidad La Salle, el doctor Octaviano Domínguez, pero se ve que no ha podido ingresar. Espero que ingrese durante el proceso. Pero yo creo que es un tema a nivel bioético que podemos platicar todos nosotros que hemos estado estamos en este proceso bioético que debemos de hablar. Si gustas, mi querido doctor Coria, si nos das una pequeña reseña, adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Prácticamente estamos en el tercer conversatorio. Iba a decir conservatorio, pero no somos músicos. Está bien. Y pues prácticamente lo que hemos venido lo podemos resumir pues en 4 o quizás 5 puntos. El primero, ¿por qué la urgencia de vacunar a los niños cuando no tenemos todavía estudios fase 3 terminados en adultos? Aunque parece ser que ya hay por ahí estudios también que se están terminando en fase 3 en alguna población de adolescentes y en alguna población pediátrica. Eso es un punto de lo que estábamos discutiendo. El segundo punto era que, y hay varios artículos en la literatura, la historia, uno de ellos dice así, la historia de 2 vacunas, vacuna contra VIH-1 y vacuna contra SARS-CoV-2. Pero SARS-CoV-2 implica la vacuna del MERS y la del SARS-CoV-1, ¿sí? ¿Por qué no se ha podido desarrollar una vacuna contra VIH si también se empleó la tecnología de RNA? Cuando se pretendió hacer vacuna para VIH, se empleó la tecnología de RNA y ahora sí funciona para SARS-CoV-2. ¿Y por qué no funcionó para MERS? ¿Por qué no funcionó para el SARS-CoV-1? ¿Sí? La otra, que es lo más importante, es la cuestión de fue muy rápido el desarrollo de vacunas, de las cuales solamente una está autorizada por la FDA, ¿sí? Porque todas las demás siguen siendo emergentes y en los niños no sabría cómo llamarles, ¿sí? Si también van a ser consideradas como emergentes, ¿sí? Porque insistimos, y lo hemos estado viendo a lo largo de los reportes en la literatura, ¿sí? A pesar de que vamos con la tercera ola y casi entrando a la cuarta ola, los niños son los que menos tienen chance de contagiar. Así lo aprendimos y así lo aprendimos incluso con la influenza, aunque aquí hay una situación diferente, ¿sí?
Cuando aprendimos de COVID y los niños, y se comparaba con la influenza, decían, bueno, ¿por qué se contagian los niños? Los niños se pueden contagiar por los adultos, pero aprendimos que los niños tenían ciertamente una importante replicación a nivel nasofaringio, pero no tenían una gran capacidad de transmisibilidad y generaban una respuesta inmune pronta. A diferencia con la influenza, ¿por qué se contagian los adultos? Porque los niños tienen una mayor facilidad de transmisibilidad y de diseminación del virus de la influenza, ¿sí? Y hasta ahí no ha habido vuelta de hoja. Y todos los que somos pediatras y vemos niños en el consultorio, cuando un niño llega con un catarro común, con un resfriado o con una gripe, una influenza, a los 2-3 días ya el pediatra ya se enfermó y decimos, me contagió mi pacientito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que los niños contagian muy fácilmente los virus respiratorios, ¿sí? Y creo que eso es lo que hemos resumido. Y lo otro, el último punto, es que exactamente se ha politizado un poco la cuestión de la urgencia de vacunar desde los 3 años hasta los 12 años. El 3 de septiembre del 2021, el British Journal Medical sacó una publicación en donde decía, ok, podemos vacunar niños de 12 a 15 años que tengan comorbilidades, pero niños menores de 15 años no recomendamos vacunarlos. Y estoy viendo ya en este mes estoy viendo varias publicaciones de que, de hecho, por ahí les mandé una al chat, una publicación de una argentina, de los archivos argentinos, donde decía que, pues que no consideraban ellos vacunar, no era urgente, no era una prioridad vacunar a los niños. Así lo dijo la OMS cuando estábamos empezando este año, y ahora la OMS, entre comillas, presiona para que se vacunen los niños. Esto, no sé, desde mi punto de vista, ¿sí? Creo que no hay una urgencia real de vacunar a aquellos niños que no tengan alguna situación que los haga poner en cierto punto de gravedad. Incluso yo les decía la vez pasada, ventilé un estudio que vamos a tardar en sacar a publicar porque es un estudio para entrar para que se genere el ingreso de un amigo a la Academia Mexicana de Cirugía, y entonces prácticamente sucede hasta el próximo año, pero ventilé algunos datos de que vimos, y lo hicimos a propósito exactamente en la temporada álgida de la influenza, porque todo el mundo decía, viene la influenza y se va a juntar con COVID y nos vamos a morir todos, ¿sí? Tenían miedo a eso, ¿sí? Y se me ocurrió hacer el estudio y dije, bueno, vamos a ver qué pasa en la época de la semana 40 a la semana 20 epidemiológica, y resulta que no tuvimos ningún caso de COVID con infección con influenza, ¿sí? Pero sí tuvimos muchos pacientes con leucemia, diabéticos, obesos, hipertensos, con problemas renales, y ninguno se murió. ¿Desarrollaron MIS? Sí, desarrollaron MIS. ¿Ingresaron con un cuadro de dolor agudo y se operaron de apendicitis y resultó ser apendicitis? También, y no se murieron. Entonces, mi sentido común me dice, se enferman los que tienen que enfermarse, igual que los adultos, los que tienen comorbilidades y factores de riesgo. Y lamentablemente los adultos no tienen memoria inmunológica, o si la tienen es una memoria inmunológica muy retardada para buscar esos coronavirus respiratorios, esos coronavirus diarreogénicos que tuvimos en la infancia y que nos ayuden a montar una respuesta de defensa. Como los niños
de 2 años para atrás, que rápidamente sí pueden hacer esa respuesta inmunológica. Yo les preguntaría al panel, ¿qué pasa con la inmunidad natural? Porque hoy en una discusión con un médico me decía que necesitaba actualizarme porque no servía la inmunidad natural. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas afirmaciones? En donde parecería que la inmunidad natural se ha relegado ante la inmunidad adquirida por el biológico. ¿Cuál es su opinión? Si alguno de ustedes quiere tomar la palabra, adelante. Mi querido Raúl, adelante. Toño. Enrique. Sí, bueno, Doc, muchas gracias en primer lugar por la invitación al doctor Abraham Jalil. Yo soy un médico que trabaja aquí en Ciudad de Altamirano en una clínica particular que yo la manejo. Desde el inicio de la pandemia me ha ocasionado una inquietud saber el origen, sobre todo tratar en forma primaria a los niños. Yo me preguntaba, ¿por qué nos están dando cifras de mortalidad? Estamos manejando camas, estamos manejando pacientes en la UCI y el índice de mortalidad es lo que nos guía. Yo no estoy de acuerdo en eso. Como médico de primera línea de atención en los pacientes, pues le repito, me ha llamado mucho la atención. He investigado todos los días, estoy investigando todos los días, leo desde el principio de la pandemia y yo siempre he opinado en forma particular, porque no tengo con quién comentarlo más que con el doctor Abraham Jalil, de que esto ha sido mal manejado desde un principio. Y desde un principio nos estamos esperando a qué va a pasar. A todos nos ha tomado por sorpresa esto. Estamos rebasados a todos a nivel mundial. Mi opinión es de que, por ejemplo, desde el punto de vista inmunológico, en los recién nacidos, en los niños lactantes, preadolescentes, adolescentes, escolares, mi opinión es que sí se debe vacunar. Con respecto a la inmunidad natural, pues necesitamos haber tenido contacto con virus anteriormente y que nos brinden esa protección, sobre todo a nivel de las mucosas, las células dendríticas del sistema inmunológico que se encuentran en todos lados, son las que van a determinar la producción de anticuerpos. Entonces, si no estamos ahora sí familiarizados con este tipo de virus, entonces no vamos a tener memoria inmunológica. Así la madre no va a poder transmitir los antígenos, las defensas contra los niños, o sea, contra este virus. Yo el día de hoy tuve una experiencia muy particular, o sea, ayer atendí a un niño con fiebre, con dificultad para respirar, con rinorrea, sin estudios. Yo le diagnostiqué de 3 meses de edad, y sin estudios le mandé sacar la PCR y determinación de anticuerpos. De 3 meses de edad me dio positivo al COVID hoy, pero ya el niño amaneció mejor. Yo en mi tratamiento a nivel particular estoy utilizando antivirales en forma, si usted quiere, empírica, pero basado en evidencias científicas que yo leo. Yo leo, pues, varios idiomas y de ahí me actualizo porque me gusta. Entonces, mi conclusión es no esperarnos ¿qué vas a hacer tú en tu consultorio particular? Te llega un niño con esta sintomatología, no vas a utilizar nada, tenemos que utilizar algo, antivirales. Si sabemos que el H1N1 lo vamos a desterrar con el oseltamivir, con ribavirina, entonces, pues yo eso estoy utilizando y me da muy buen resultado. Además, utilizo
derivados de anticuerpos monoclonales. Estoy utilizando, no el factor de transferencia, estoy utilizando ya el interferón gamma, y con muy buenos resultados. El interferón gamma es un producto que viene importado. Lo estoy utilizando ya en niños mayores de 1 año y le repito, con muy buenos resultados. Ahí el interferón gamma nos va a bloquear la replicación viral y actúa sobre la cápside del virus, en este caso sobre la spike o la espiga, específicamente a nivel de las proteínas del virus. Entonces, pues no hay que dejarlos desprotegidos, hay que empezarlos a vacunar. Mi opinión es vacunar a los niños. Ok, no es cierto que no tienen susceptibilidad para enfermarse, claro que lo tienen. La cepa delta es la que tiene 4 o 5 veces más capacidad de enfermar al niño que la cepa alfa. Entonces, la cepa, yo no estoy, o sea, aquí los laboratorios no están clasificando qué tipo de cepa es, nada más te dicen positivo, negativo, o bien elevación de la inmunoglobulina IgM a partir de los 5 a 12 días y la proteína IgG, la inmunoglobulina IgG a partir de los 15 días. Entonces, para los resultados, esperarme 4 o 5 días o 10 días para tratar a un niño que me llegó en este momento con sintomatología respiratoria, pues compatible con una infección del tipo de coronavirus, pues yo inicio el tratamiento porque ni el paciente ni yo me voy a quedar tranquilo. Entonces necesitamos cada quien a nivel particular ser meticulosos, tener intuición para poder actuar y lograr frenar esta pandemia, perdón. Gracias, doctor Enrique. Yo vuelvo a poner en el panel, ¿qué pasa con la inmunidad natural? ¿Dónde la dejamos? Está en los libros. ¿Dónde está la inmunidad natural? ¿La estamos relegando? Porque el niño adquiere una variedad atenuada y el niño tiene muy buen sistema inmunológico. Y el problema es que el biológico que vas a inocular al niño, donde no hay antecedentes, como decía el doctor Coria, no hay antecedentes del estudio, de hecho no se tomó a ese grupo de edad. Entonces no tenemos manera científica de decir que no les va a pasar nada. De hecho, algunos científicos independientes hablan de problemas hasta en la fertilidad. Entonces, el problema de la vacunación en niños reviste un problema bioético. Estoy de acuerdo con el doctor Castillo de que hay que utilizar algo. Bueno, pues en algunas partes de México, en los pueblos originarios, se utilizan herbolaria con buenos resultados. La leche materna, que es fundamental, hay estudios que nos indican que los protege y eso es muy importante. ¿Qué opina mi querido doctor Abraham Jalil sobre si estás disponible, Toño? Adelante. Bueno, ahora sí, perdón, ya nos conectamos. ¿Ya escuchan? Sí, muy bien. Bien. Sí, yo sigo pensando que nos falta estudiar más antes de agredir a los niños a una terapia génica, como ha dicho ya varias veces el doctor Coria y otros investigadores. Si tenemos un sistema inmune que permite que a los niños les vaya no bien, sino de maravillas, con una enfermedad en la cual la mortalidad abierta siguen algunos repitiendo que es menor al 1%, cuando no hay comorbilidades, leucemia, enfermedades inmunológicas, obesidad, que ya lo hemos visto con muchos niños que están obesos, sería muy discutible el papel del médico en recomendar una vacunación en menores de 18 años, y ahora en menores de 12, ya por ahí nos había comentado el doctor Coria de un protocolo que están haciendo Pfizer, tanto en Estados Unidos como en Eslovaquia, para niños menores de 12 años. ¿Y qué opina el panel,
mi querido Toño, en el conflicto bioético de intereses de las farmacéuticas, en todo este asunto, en todo este problema, y lo que comentaba el doctor Coria de la urgencia, ¿no? De vacunar a fuerzas. Tenemos que los gobiernos han comprado el biológico, implica un problema de la red de frío, implica conservación, pueden caducarse estos biológicos, muchos biológicos en Latinoamérica son remanentes que ha tenido el gobierno americano y nos lo mandan en forma gratuita, pero también hemos tenido que invertir. Entonces, el problema que yo veo aquí es qué pasa con la inmunidad natural. Vuelvo a repetir, diríamos que no existe la inmunidad natural y entonces tendríamos que reescribir los libros de inmunología. De cada 10 mexicanos, 8 ya tuvieron coronavirus y tuvieron leve, moderado y severo. Entonces, no tuvieron reacción inmunológica, no reaccionaron las células, no reaccionaron las células T, no hubo memoria. Desde luego que sí hay memoria, pero no hemos hecho algo referente a este aspecto, porque a pesar de que la persona haya tenido coronavirus, se le vacuna. Y no debería de ser porque se genera una reacción cruzada. Es una reacción cruzada con la del biológico con la inmunidad ya que tiene natural. Yo no veo en los colegios, en los conversatorios, el tema de la inmunidad natural. Es un tema importante. Gracias a la inmunidad natural estamos aquí. Somos una civilización. Esto de la inmunidad adquirida por vacuna, pues empezó desde el siglo pasado, desde hace 2 siglos, ¿no? Empezamos con la viruela, Jensen, en fin, empezamos a protegernos, pero en realidad debemos de confiar en la inmunidad natural. Y el cómo cuidar el sistema inmunológico, que es otro tema muy importante, porque en la parte de la educación para la salud, de lo que es la promoción de la salud, ese tema no se habla mucho. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con niveles de calidad, de bienestar, tiene que ver con nivel socioeconómico, con equilibrio emocional, con equilibrio existencial, con buena nutrición, en fin, para cuidar ese sistema inmunológico. Entonces, no sé qué piensan al respecto, porque aquí tenemos un conflicto bioético, yo diría, grave, y como tú decías, mi querido doctor Abraham Jalil, se desconoce muchos de los procesos, no podemos decir y afirmar. Entonces, como dice el doctor Coria, con muchas reservas, él tiene un punto de vista, pero tiene también sus reservas, porque no podemos afirmar muchos puntos de vista. ¿Qué opinan, en este caso, el doctor Francisco Edo, del director de Copalmesh de Medicina Integrativa? Adelante. Muchas gracias, Juan Pedro. Mucho gusto a todos. Bueno, yo vengo practicando, soy alópata, obviamente estudié medicina y vengo 20 años dedicándome a la medicina integrativa, que es la unión de otras formas de curar con además de la medicina convencional, ¿no? Como la definió Eisenberg. Yo creo que todos hicimos un primer juramento que proviene desde los griegos, que es primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño. Y ese es el que nos debe de guiar. Y es mucho más antiguo al inicio, a mediados del siglo pasado, de la llamada medicina comercial o mercantilista, en donde se ha adoctrinado en las escuelas de medicina, se ha direccionado la medicina al uso de fármacos, al uso de vacunas, etcétera, cuando hay muchas otras formas de curar enfermedades. Yo, en mi experiencia, les puedo platicar que la ozonoterapia es una terapia extraordinaria en los pacientes con COVID. Yo he tratado varios pacientes con ozonoterapia con gran éxito.
no abandono los medicamentos como la ivermectina, etcétera, que han mostrado efectos. No dejo tampoco de utilizar, como hablaba aquí el doctor, el factor de transferencia o sustancias como la nucleasa, que también han mostrado efectos muy, muy buenos, y que no son aceptados normalmente en la medicina convencional. Yo mismo, al tratar pacientes, me infecté y con ozonoterapia ivermectina y sueroterapia con nucleasa, salí rápidamente en pocos días del padecimiento, no solamente como médico, sino como paciente, comprobé esto, y desde luego pienso que la visión del médico debe ser científica, por un lado. Nos debemos de basar siempre, no dogmática. Me acuerdo del libro de Medicina Experimental de Claude Bernard, dice claramente que tú no puedes negar nada si no lo pones a prueba. El que decimos que es el padre de la medicina científica, ¿verdad? Y a veces tenemos más una visión dogmática que una visión científica de las cosas. Si tú revisas ozonoterapia en el PubMed, te encontrarás más de 5,000 artículos, y hay gente que todavía la niega, ¿no? Bueno, por otro lado, definitivamente son vacunas que están en fase experimental, por un lado, y que no sabemos y que estamos viviendo como parte del experimento los efectos secundarios, que estadísticamente son mucho más elevados que los de cualquier otra vacuna que hayamos conocido. Eso por un lado. Por otro lado, también hay datos científicos de que los niños tienen sintomatología mucho más leve que los adultos y infectan menos que los adultos. Eso desde el principio de la pandemia hay artículos científicos que lo mostraron, ¿no? Por otro lado, también lo que se ha dicho en estos conversatorios es que el tener a los niños encerrados precisamente está causando un grave daño en su capacidad de inmunidad natural, porque los estamos dejando de exponer al medio ambiente, que es donde todos fuimos creando nuestra inmunidad natural. Y por último, me gustaría comentar una experiencia que tuve hace ya 20 años, cuando fui invitado a dar una ponencia en un congreso en Berlín, en un congreso internacional de homeopatía, en donde el director del hospital de Bristol, que es científico, dijo que muchas vacunas, y estamos hablando de hace 20 años, que la mayoría de las vacunas no se investigaban en sus efectos secundarios a largo plazo. Es decir, que normalmente la mayoría de los estudios son efectos secundarios a corto plazo, que no va más allá de un mes, y que en los estudios que ellos han realizado allá en el hospital de Bristol, han encontrado correlación de muchas vacunas después de años con enfermedades autoinmunes. Entonces creo que el tema de vacunación debe ser un tema que se debe de investigar mucho más. Por un lado están los intereses de la farmacéutica, que todos sabemos que no siempre son los intereses de la salud, ni de la medicina. Y por otro lado está el hecho de que de verdad no se está haciendo investigación a largo plazo de los efectos de las vacunas en general. Y en el caso de estas vacunas, pues estamos viendo efectos secundarios a corto plazo muy importantes y mucho más numerosos que los de las vacunas que conocíamos antes de esta nueva generación de vacunas. Y sí, definitivamente creo que la prevención y el fortalecimiento del sistema inmune, lo que llamamos en medicina alternativa el terreno, es decir, nosotros los humanos, nuestro cuerpo, el fortalecimiento del terreno, de nuestra salud, de nuestra nutrición, de nuestro estado mental, de todo esto es fundamental para que creamos un sistema inmune fuerte y resistamos mucho más
a cualquier microorganismo, ¿no? No negamos que la virulencia de los microorganismos a veces es muy potente, sin embargo, siempre un sistema inmune fuerte y sano va a resistir mucho más cualquier microorganismo. Y por último, solo mencionar que en mi caso, que ya me dio el COVID y que ya salí de él, ni de loco me pongo ahorita la vacuna, porque desde luego que mi memoria inmunológica está totalmente activa y si yo me pongo la vacuna, pues voy a tener una respuesta fuertísima. Me tendría que esperar unos buenos meses para ponérmela, si es que me la voy a tener que poner para viajar o alguna cosa por el estilo. Y de hecho, gracias por tus palabras, de hecho la inmunidad natural es perdurable, es mucho mejor y además te protege más para variantes que pueda haber de este coronavirus. Pero no hablamos de la inmunidad natural, pero sí hay que hablar de los eventos adversos que tenemos en el planeta. En México se calcula dentro de los eventos, recuerden que en toda Latinoamérica los eventos adversos conocemos el 1% del pico del iceberg. En Europa y en Estados Unidos conocemos el 10% solamente. Si nosotros hacemos una aritmética aquí, una mecanización bioestadística, hoy en día en México tenemos 200,000 fallecimientos por pacientes vacunados. Entonces, eso no se habla, eso no se refiere, no se indica en ninguna parte. Y entonces no informamos, además en las hojas para cuando te vas a vacunar, no viene todos los problemas que no deberías de vacunarte si tuvieras esos problemas. Debe de haber una carta de consentimiento informado antes de vacunarte donde te diga todos los riesgos que tú tienes en este caso porque es una vacunación experimental, totalmente experimental. Y tenemos a nivel mundial un indicador duro de por cada 5,500 dosis aplicadas hay un fallecimiento. Y por cada 220 dosis aplicadas hay un evento adverso. Entonces pasamos, recuerden, eso lo dijimos en los conversatorios anteriores. Anteriormente en la vacunación universal teníamos por cada 1,000,000 de dosis aplicadas un evento adverso. Y ahora tenemos por cada 10,000 un evento adverso. Entonces, el problema de los eventos adversos está a la orden del día. La partícula Spike ahora resulta ser, porque eso tampoco se habla, que el vacunado es el que contagia al no vacunado. Y es lo que tenemos ahorita, foro importante. No se dice lo contrario, no se dicen los puntos de vista, no hay discusión al respecto. Hay un dogma, como dice el doctor Paco Aedo, en donde yo digo y me creo que yo digo la verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad está más allá de lo que pensamos. Y esto se logra a través del diálogo. Sí, y Juan Pedro, hay un principio científico que el método científico principia por la observación, ¿no? No sé si han observado, yo ya me tocó muchas veces que pacientes vacunados adquieren la enfermedad. Es decir, no hay pocos pacientes que dicen yo ya me vacuné y viene con la enfermedad. Entonces también, ¿qué pasa con eso, no? O sea, ¿por qué un paciente que ya se vacunó y hasta la segunda dosis y todo, de repente desarrolla la enfermedad? O sea, también la efectividad de la vacuna está en duda en forma importante, ¿sí? Y entonces tenemos que proteger a nuestros niños. Yo creo que ese es uno de los puntos. Tenemos que no, porque es la próxima generación de mexicanos. Y van a tener problemas en su sistema inmunológico y van a tener reacciones autoinmunes importantes. Y se está hablando por los científicos y en artículos indexados que estos duran se pueden presentar estos efectos a 10 años. Entonces, no estamos hablando de inmediatamente cuando se vacuna, o después de 3 días, o después de una semana, o después de meses. Estamos hablando de años. Los efectos son desagradables. Y no hay que olvidarse que los animales de experimentación murieron el 70% después de inocularse.
y suspendieron por motivos humanitarios la inoculación a los animales. Y entonces, ¿por qué nosotros nos están aplicando un biológico emergente que durante décadas las vacunas fueron hechas con el propósito de cuidar a la población, al ser humano, de protegerlo, y además con estudios de 5 hasta 10, 15 años de estudios para proteger al ser humano, no para causarle daño, porque en este caso está causando daño, pero el problema es que no hablamos de los eventos adversos. Sigue la cultura de que pues no pasa nada, pues se van a morir, pues sí se van a morir algunos, ¿no? Y no importa que sea tu hijo, no importa que sea tu papá, no importa que sea alguien cercano. A ver que se te muera alguien cercano, como alguna amiga mía que iba en la calle con su hijo y se desvaneció y cayó muerta. Entonces, y después de aplicarse el biológico. Entonces, todas estas cosas como que tenemos una obnubilación y entonces salen los dogmáticos. No es que el problema es que no es un efecto postvacunal, hay que investigarlo. Si no hacemos autopsias en toda Latinoamérica, no hacemos, el servicio de anatomía patológica está recluida, tenemos servicios de muy mala calidad. Y entonces nos jactamos de decir que estamos haciendo estudios de anatomopatológicos de las gentes que están muriendo, que están teniendo eventos adversos por esto. No lo estamos haciendo. No estamos llevando un seguimiento hoy en día. ¿Qué opina el doctor Coria de esto que estoy un poquito molesto? Porque el que le peguen a nuestros niños sí me molesta mucho. El que nos peguen a nosotros, doctor Coria, que ya tengo 60 años, pues yo ya me voy, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero el problema son el futuro del país. Adelante, doctor. Sí, gracias nuevamente. Eso es algo que ya lo hemos también tratado de considerar y, entre comillas, aclarar, porque los reportes de la literatura, si bien es cierto, no son muchos, pero sí los hay, los llamados breakpoints post-vacunación, o lo que pomposamente algunos otros le han dicho, los efectos o infecciones revolucionarias asociadas a la vacunación post-COVID. Y si eso se está viendo ahorita de alguna forma temprana, ¿sí? En los adultos, pues también lo estamos viendo. Hay reportes también en los niños de los efectos adversos. Bueno, no en los niños, en el grupo que ha recibido vacuna, que son los de 18 a 25, y empezaron a vacunar de 16 también en adelante. En ese grupo considerado de adolescentes es donde se están viendo esos eventos. En el grupo que empezaron a vacunar niños de 15 a 18, empezaron a haber reportes también de las famosas miocarditis, pericarditis, ¿sí? Y bueno, está la duda de qué va a pasar a futuro con un paciente que tiene una carga genética para desarrollar una enfermedad autoinmune. Vamos a poner el ejemplo, un problema de hiper-IgA, o que ya lo tiene, que se diagnosticó en la infancia, y ya lo tiene, y va bien, y lo vacunan, y al poco tiempo se exacerba la enfermedad. Y entonces, ¿a qué fue? ¿La historia natural de la enfermedad? ¿O fue porque la vacuna favoreció que la enfermedad autoinmune se exacerbara? ¿Sí? Eso es lo que nosotros, de alguna forma, y yo insisto, me he metido en camisa de 11 varas, y de hecho, estamos tratando de hacer un consenso en el que, pues, obviamente lo vamos a poner tal cual pueda salir, a favor o en contra, porque esa es la idea, ¿sí? Porque yo no he visto que en México
haya un consenso como el que están haciendo en Europa, que salió en el British Medical Journal, o como lo que ya hizo en Chile, que en Chile, a diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos va a poner Pfizer a niños de 3 años en adelante, Chile va a vacunar niños de 6 años con Coronavac. De 6 años en adelante les va a poner Coronavac. Y entonces seguimos pensando, bueno, ¿esto es proteger a los niños o es experimentar con los niños? Porque si acá los gringos, los buenos, los que saben, los que han despreciado la vacuna rusa, que puede ser una buena vacuna porque se ha hecho con el proceso de muchas vacunas que se conocen antes, ¿sí? Igual como la de Johnson y Johnson, pero obviamente intereses económicos, pues no han dejado crecer algo de eso, ¿sí? Y dices, bueno, si acá Estados Unidos dice que Pfizer es la buena y que ya tiene la mitad de la dosis para el grupo de tal a tal, la mitad de la mitad para el grupo de tal a tal, y la cuarta parte de esa mitad para el grupo de menos de un año. ¿Por qué en Chile van a utilizar la China y no van a utilizar RNA? Porque ellos aún dentro de su inconsciencia están conscientes que es terapia génica. Exactamente. Así ¿O por qué? ¿O por qué? No. Créanme que me he metido en muchos problemas y bueno, pues ni hablar, uno tiene que tratar de defender, porque yo también leo muchas cosas, y de repente digo, a ver, me acuerdo cuando hice infectología y me regañaban porque no usaba el sentido común. Y decía yo, bueno, pero es que el artículo dice esto, pero ¿y cuál es tu sentido común? Exactamente. Oye, ¿cuál es la incidencia de meningitis tuberculosa? Doctor, pues el último artículo que salió, pues dice que en Estados Unidos es del 0.00. No, pero es Estados Unidos. ¿Cuál es en México? Claro, con otras condicionantes. No, pues en México teníamos una incidencia tremenda de meningitis tuberculosa. Entonces, no es lo mismo que lo mismo. Así es, mi querido y regresando doctor, un poquito a la cuestión de inmunidad. Hay varios artículos que ya están saliendo ahí también de revistas buenas, del Nature, donde hablan del efecto de la nutrición sobre COVID, el efecto de vitamina D en la prevención de COVID, el papel que desarrollan las células natural killer, interleucina 6, ¿sí? Y factor de necrosis tumoral como parte de esa inmunidad generada para favorecer acción contra COVID, ¿sí? Ahora, es cierto, y lo otro que no nos hemos dado cuenta, y yo decía, y yo les digo a algunos de mis compañeros, colegas también, infectólogos que luego ya ni me hablan, le digo, oye, no estamos generando, ¿sí? No estamos generando nosotros también variantes del COVID al torear al COVID con la vacuna. Totalmente de acuerdo, mi querido ¿No estamos doctor haciendo eso? Sí, no, estás loco, ¿cómo? Las vacunas protegen. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo 2 libros de vacunas. No puedo decir que no protegen, ¿sí? Pero no cuando doctor Coria, cuando dices, es que protegen, pero sigue usando el cubrebocas, sigue haciendo distancia, síguete confinado. Entonces, ¿cuál protección? ¿De dónde quedó la protección? ¿Verdad? Yo creo que hay dudas, hay sospechas de que esto no está bien. Mi querido Fernando Landarita, mi querido doctor Coria, que es nuestro abogado, levantó la mano hace rato. Adelante, mi querido Fernando, coméntanos desde el punto de vista legal. Okay. Perdón, Hola, buenas tardes a todos los invitados y al público en general. Más que un concepto legal, pues será retomar de todo lo que hemos hablado y que es el tema principal de nuestro conversatorio de hoy, que es la ética. ¿De acuerdo?
vemos que exactamente alrededor de todo lo que hemos platicado, vemos un quebrantamiento más allá de la ética, porque la ética comprende el compendio de estudios filosóficos acerca del comportamiento humano, que se va a ver reflejado conductualmente en la moral de los individuos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que son preceptos de carácter totalmente individual. Podríamos hablar, por ejemplo, de la fidelidad. La fidelidad, pues ni se pide ni se da, se guarda. La moral se guarda también, es un concepto individual, es un baluarte del individuo que se debe de conservar. Y entonces estamos viendo, hablando corporativamente, que obviamente las corporaciones han rebasado a todos los estados, ¿de acuerdo? Entonces vemos que los estados se ven sometidos a la voluntad de las corporaciones, que han funcionado incluso de una forma, pues de lacayos, ¿de acuerdo? Y que han transmitido mala información, que han desinformado. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos de la corporación. Y hemos visto en el transcurso de la humanidad, desde su surgimiento por ahí del siglo XVIII, que comienzan las corporaciones, pues que éstas carecen totalmente de moral y están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de tener beneficios, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que estamos viendo realmente reflejado, ¿sí? Obviamente ustedes como conocedores, como científicos que son, han dado todas las alternativas, todas las consecuencias que estamos viviendo. Pero ¿qué hace la corporación? Pues por el arco del triunfo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo realmente. Y es el meollo de la ética, la moral, y las corporaciones carecen de poderme expresar. ¿Sí? Entonces el conflicto bioético entre el bien y el mal es lo que estamos hoy teniendo con gran dificultad. Muchos compañeros, muchos amigos que yo tengo, tienen conflictos, tienen angustia, desesperación. A veces no les importa afectar a alguien. El que no haya tenido en este confinamiento un cambio de actitud, de conducta ante la vida, ante sus semejantes, está perdido, ¿no? De nada sirvió de haber estado en confinamiento. ¿El confinamiento fue bueno? Habría que pensarlo. ¿La distancia fue buena? Los niños que utilizaran cubrebocas, si los niños necesitan mucho oxígeno para hacer su... Hoy me da tristeza ver el ingreso de los niños a la escuela con su cubrebocas y la canción esta de Piolino, ¿cómo se llama? Simón es un muñeco, ¿cómo se llama esta canción? Que tiene cubrebocas. Digo, ¿cómo es posible que hayan hasta trastocado cuestiones hasta de música en los niños, hombre? Sí. Estos niños van a quedar muy traumados con grave problema de seguridad personal. Necesitamos darle fortaleza, necesitamos hacer que lleven una vida normal. Yo hice los protocolos de bioseguridad para escuelas y lo que tenían que tener cuidado los niños es con los maestros. Y más bien los maestros deberían tener cuidado de no infectarse. Pero el niño podía ir a la escuela en áreas abiertas sin ningún problema. No debimos de haberlos confinado, no debimos de haberlos... hicimos cosas que parecería que generaron miedo, pánico, y que alteraron el sistema inmunológico y que nos alteraron a todos y que nos quebraron económicamente a muchos y socialmente nos ha tenido en una desesperación de salir de este problema. Hoy en día, afortunadamente, la incidencia está bajando. Viene la bajada, así como la montaña rusa, afortunadamente, y comento de acuerdo a lo que estamos observando a nivel epidemiológico, en octubre vamos a tener muy baja incidencia. Pero acuérdense que venimos, lo que decía el doctor Coria, viene el invierno y vamos a ver cuál es el comportamiento en invierno. Pero debemos de también algo que yo espero que lo investiguen, lo vean, la inmunidad natural. ¿Está jugando un papel importante? Desde luego que sí. Adelante, doctor Coria. Me gustaría, porque oí que presentaron a un inmunólogo. ¿Tenemos un inmunólogo? No. Sí, Raúl, nomás que está ahorita
atendiendo urgencia. A ver cuál sería su opinión al respecto, pero un poquito viendo la cuestión, regresando a eso, a la cuestión de inmunidad, ¿sí? En el que por ahí alguien dijo, el doctor Aedo, creo, que se enfermó, y que ya no se vacunó, ¿sí? Qué bueno que no se vacunó y no tenía por qué vacunarse, ¿sí? Yo es lo que les he dicho a muchos que les ha dado, he visto pacientes aquí, adultos, he visto más adultos que niños, lamentablemente, pero afortunadamente, porque eso me sigue demostrando que los niños son los que menos se enferman, ¿sí? Pero he visto más adultos, sí. Y los que se han enfermado, ¿sí? Cuando me dicen, doctor, pues ya nos toca vacunar, ya me llamaron que hay que vacunarnos. Los comparo con los que se pusieron la vacuna, ¿sí? Los que se pusieron la vacuna, para saber cuál es el efecto protector de la vacuna, tendríamos que solicitarles anticuerpos neutralizantes contra COVID. No hay dónde hacerlos, ¿sí? Pero por azares del destino me han llegado pacientes que se ponen la vacuna y por ahí oyen o ven en el Google y se hacen serología IgG, IgM y me llegan y me dicen, mire doctor, pues están en nada, no tengo nada, están negativos, no tiene nada. Y le digo, no se angustie, le digo, no es que no sirva la vacuna, o sea, hay que tranquilizarlos también, ¿no? Sí. No es que no sirva la vacuna, es que no es la forma de medirlos. Pero me han llegado de mis pacientes enfermos, cuando empezaron a llegar esos, dije, a ver, les voy a pedir a estos, después de un mes, a ver, vete a hacer serología. Llegan con títulos de 3,000 y tantos de anticuerpos IgG. ¿sí? Me llegó uno con 8,745, no se me olvida ese. Y dije, ¡guau! ¡Qué barbaridad! Y fue de los que me dijo, doctor, la próxima semana me vacuno, no te vacunes. ¿Para qué te vas a vacunar? No tienes por qué vacunarte, ¿sí? Porque entonces regresamos a lo que aprendimos también en vacunas, ¿sí? Si yo pongo vacuna hoy viernes, ¿sí? Le pongo al niño neumococo y Rotarix, ¿sí? No tengo hexavalente, ¿sí? Y si no, a ver qué me dice el doctor inmunólogo ahorita. No tengo hexavalente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar para que no haya un efecto de inmunidad, de rechazo, y ni una ni otra vacuna haga efecto, ¿sí? Si yo no vacuno a ese niño en el lapso de 10 días, máximo 14, hasta donde yo lo sé, lo he revisado y lo he puesto en algunos de los libros, ¿sí? Ese niño no va a despertar, ¿sí? Si yo hago eso, si lo vacuno de esa forma, ese niño va a empezar a no tener una respuesta adecuada. Tengo que esperar al menos 8 semanas para vacunarlo y que las 2 vacunas puedan en un momento dado despertar la respuesta inmune efectiva. Porque si no, entonces hago eso y es lo que está pasando con la enfermedad. Cuando estoy empezando a producir anticuerpos propios, míos por la enfermedad, y me vacuno, pues ya no voy a generar los anticuerpos que iba yo a generar. Exacto, efectivamente, doctor Coria. Bien, pues no sé cuánto, si ya estamos en tiempo, mi querido Iván, podemos seguir adelante otros minutos, por favor, a nuestro productor. Bien, pues ya prácticamente hemos llegado a agotar este tema. Me gustaría que pues si nos dan 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para hacer sus comentarios, cada quien de los que hemos participado aquí, no sobrepasar esos minutos porque pues ya prácticamente se agotó el tiempo. Sobre algún comentario, alguna reflexión sobre
el conflicto bioético en menores de 18 años. Adelante. Yo quisiera hacer un rápido. Sí. Estoy aquí a Raúl, ojalá podamos participar más en el tema. Básicamente me llamó la atención que esta semana dos papás llegaron presumiendo que se habían amparado para vacunar a sus hijos de 12 y 13 años. Yo no sé, que nos diga el abogado, si en el futuro estos niños pudieran reclamar al papá por haberlo vacunado sin haber tenido una experiencia importante médicamente hablando de qué pasar con las vacunas en los siguientes años. Entonces, esto habrá que pensarlo. Si estos ya cuando sean adultos tienen alguna secuela, pudieran reclamarle a los padres por qué los vacunaron con el miedo que tenemos todos para enfermar. Claro. Así es. Mi querido Fernando, ¿se puede ir a la larga? Rápidamente, en el programa pasado tocamos ese punto exactamente. Los menores están sometidos a la patria potestad, o sea, no se han emancipado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, obviamente, la responsabilidad es de los padres, definitivamente, pero el compromiso legal, la falla legal, es del juez que permitió o emitió este amparo a favor de los padres por no haberse informado adecuadamente de todos los elementos técnicos que es su obligación. Ya lo habíamos platicado. El juez solamente dictamina, pero debe rodearse de expertos en las distintas materias para emitir un juicio. Ese es el comentario. Por eso la iniciativa de esta de que salió para cuidar a los niños, que acaba de salir recién, donde el Estado va a cuidar y proteger también ante a los infantes, afortunadamente. Doctor, mi querido Raúl, adelante, si nos puedes dar alguna... Gracias, doctor Antonio Elías, gracias. Bueno, como justo un comentario muy rápido, nada más sigue siendo un tema que aún no tenemos la experiencia suficiente para poder emitir una recomendación ya tajante para la vacunación en menores de 18 años. Si bien ya hay algunos estudios, sobre todo para la población de 17, 18 años, de 12 en adelante no tenemos una experiencia amplia. Y algo que es bien importante, que tampoco tenemos una experiencia amplia para la vacunación en adultos. A pesar de que ya tenemos 9 meses de que se han estado aplicando la vacunación, pues seguimos todavía viendo efectos adversos que no se conocían. Por ejemplo, en las últimas semanas se ha reportado mucho estas alteraciones menstruales que ha habido con la vacuna Moderna en adolescentes, bueno, en adultos jóvenes, y siguen saliendo muchos puntos que nosotros debemos de conocer y de estudiar. Entonces, si bien lo hemos comentado durante toda la charla, no hay una prisa por vacunar a una población que definitivamente y estadísticamente podemos verlo, que la sintomatología no es grave, afortunadamente, hay sus excepciones, no quiero decir que todos no, pero no tenemos todavía la experiencia suficiente para recomendarla ya en una población. Siento que aún estamos viendo efectos adversos en adultos. Entonces digo, como una forma puntual es pues, esperar el tiempo adecuado, que tengamos un poquito más de información y ya en su momento, bueno, pues cuando tengamos una información sólida, poder decir sí o no con evidencia en mano, que es lo importante. Sería mi comentario. Y doctor Raúl, la inmunidad natural no la soslayas, es también parte importante de todo esto, o deberíamos de tener datos al respecto, ¿no? Claro, deberíamos de tener algunos datos acerca, por ejemplo, de la producción de interferones, acerca de cómo se incrementan o disminuyen células de la inmunidad innata y la relación que tenemos igual con la inmunidad adaptativa. Entonces, sí, claro, no la dejamos a un lado, pero hay forma de poderlo medir y hay forma de poder hacer estudios muy importantes acerca de esto. Excelente. Mi querido Enrique, ¿alguna opinión final? Mire, Doc, hay muchas controversias. Yo sigo desde mi punto de vista, ¿qué hacemos entonces con los niños que ya tenemos encima enfermos? Ustedes están yendo hasta las vacunas, hay mucha discusión en ese campo. Las vacunas son preventivas, pero ¿qué vamos a usar por lo pronto? Yo tengo aquí el paciente enfrente, el niño es positivo con inmunoglobulinas, o sea, positivo en la prueba serológica de que
de 3 meses, le digo, tiene coronavirus. ¿Yo qué hago con una temperatura? Llega el niño con una temperatura de 40 grados. ¿No le voy a dar nada? ¿Me voy a esperar a que lo vacunen o a que se muera? ¿Qué voy a usar? No, ¿Qué tengo que usar? Le pregunto al doctor Coria. En eso estamos de acuerdo contigo, mi querido Enrique. Yo, ¿Qué por hago? ejemplo, he tratado a pequeñitos con la fórmula maestra y con muy buen resultado a las 24 horas. Excelente. ¿Fórmula maestra? ¿Cuál le pones? Es lo que también los dogmáticos no aceptan. No aceptan que esta fórmula fue usada desde 1899 por Humboldt con los mineros en África. Pues no, porque no lo queremos conocer, no queremos conocer alternativas. Queremos imponerla a la medicina alopática y hay otras alternativas médicas que debemos de conocer hoy en día nosotros, porque debemos de buscar una medicina integrativa, una medicina que busque el bienestar de la gente. Y la herbolaria, tú lo sabes, decía Hernán Cortés en sus cartas a los reyes católicos, lo dije la otra vez, decía a los reyes católicos, mis queridos monarcas, no envíen médicos a América. Tenemos muy buenos médicos en la Gran Tenochtitlan y tenemos mejores médicos que curan. Se llaman curanderos, curan y sanan. Y entonces, todo ese aspecto de la medicina ancestral mexicana hoy juega también un papel muy importante. Muchas comunidades alejadas de nuestras grandes ciudades están hoy en día utilizando estas alternativas con muy buenos resultados. Afortunadamente. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero yo no soy herbolario. Yo no soy homeópata, yo soy alópata. Entonces, claro, pero tu medicina se basa en la herbolaria. Adelante, mi querido Coria. ¿Por qué? En respuesta a la pregunta del doctor Enrique, yo creo que tenemos que ser no dogmáticos, sino prácticos en lo que hemos aprendido y lo que de alguna manera también se ha descrito en el manejo de los pacientes, ¿sí? Si ese niño tiene un cuadro respiratorio y fiebre, hay que darle manejo sintomático para la fiebre y el problema sintomático para el cuadro respiratorio. Si el niño tiene compromiso pulmonar que amerite hospitalizarse, entonces el boleto ya es otro, ¿sí? Porque entonces el niño ya puede requerir incluso intubación o simplemente oxigenación o esteroides, ¿sí? Yo no estoy a favor de darles antivirales porque no tenemos antivirales para SARS-CoV-2. Vamos a utilizar los que tenemos. No tenemos. Hay que utilizar lo que tenemos. No tenemos. Entonces, hasta ahorita, y lo que ha dado resultados, y seguramente que aquí nos vamos a meter entre las patas del caballo y tema de otra polémica, es el tratamiento de los niños, ¿sí? Claro. Pero es que va a depender de cada uno, ¿sí? Porque si me llega un niño chocado, ¿sí? Ese niño lo tengo que hospitalizar y ese niño tengo que hacerle estudios para ver que no tenga un MIS, porque si no, se me va a morir. Porque ese niño tengo que darle además inmunoglobulina, tengo que darle posiblemente hidrocortisona, dexametasona y tengo que darle anakinra, ¿sí? O probablemente, ¿sí? Pero manejarlo en la consulta ambulatoria con oseltamivir o con ribavirina, pues en principio creo que no es influenza para darle oseltamivir. Pero es un SARS-CoV-2, no es influenza, ok, no es influenza, pero le va a dar al virus, doc. No me voy a esperar a que el niño se me complique. Usted ya está hablando de las complicaciones y las vacunas. Necesitamos un tratamiento, digamos, curativo, etiológico. Hay que darle
mi opinión es darle antiviral y a mí me ha ido bien. Entonces, si me ha ido bien y si ustedes, por ejemplo, me están recomendando no utilizarlo, yo no me voy a esperar a utilizar sintomáticos en un niño, porque ni el niño te va a perdonar, ni los papás. Los papás quieren ver el resultado rápido, no llegar al niño a intubarlo. Para eso lo mando pues a otro lado. Ya cuando Está llegan bien. graves, pues es otro papel. Está bien, doctor Castillo. Respetamos el tratamiento cada quien, hacemos Sí. opinión, pero pues yo les agradezco porque esto genera que tengamos otro conversatorio, me quedo Corea, quizás no la próxima semana, dentro de 2 semanas, para que respiren y estén tranquilos y tengamos otras noticias diferentes a las que tenemos ahora, y ver cómo se comporta esta pandemia, esta plandemia que le decimos, que no somos, que conste, este conversatorio no es antivacunas, este conversatorio no es conspiranoicos, ni mucho menos. Este conversatorio es científico, pero la ciencia también tiene que poner pros y contras, y tenemos que dialogar. No podemos dogmatizar y no querer dialogar y estigmatizar al contrario, al que piensa diferente. Necesitamos aperturarnos. Esto es nuevo y el universo se tiene que abrir. Yo les agradezco muchísimo la participación, le agradezco a Antonio Abraham Jalil de haber invitado a varios compañeros pediatras a este conversatorio, le dio mucha fuerza. Gracias a Enrique Castillo, desde allá, desde Guerrero. Te agradezco, mi querido doctor Coria, como siempre, tu participación, excelente. Gracias, Toño, también excelente. La participación de Fernando Landarita, nuestro abogado, la participación de nuestro director de Copalmex y director de investigación y capacitación, Francisco Aedo. Yo creo que esto le dio realce el día de hoy y cumplió sus objetivos. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana, y que cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, doctor.